yo no buscaba rápidamente estar en el fútbol profesional, no era mi intención de primera, digamos, de estar ahí, simplemente iba caminando, iba disfrutando, el objetivo era poder, sí, creo que es un staff bastante completo. Lo que trato yo de hacer es apoyarme mucho, trabajar en equipo con los asistentes. El asistente analista creo que es el que va llevando o va liderando. Recibíamos muchos goles de transición en la primera ronda, nos hemos reducido, ahora hacemos otro tipo de goles, más en acciones de balón parado, acciones más elaboradas, de centro lateral, por ejemplo. Entonces, después de eso, nosotros sí le dedicamos mucho tiempo al momento sin balón, siempre desde nuestra estructura, desde lo que pensamos. eh, y bueno, para ser realista también, Bueno, bienvenido Diego. Muchas gracias por venir a Fútbol Estudio, por estar aquí conmigo hoy. Lo primero, muchísimas gracias sobre todo por dedicarle el tiempo, que sé que estás ahora mismo en un momento de competición bastante importante para ti, ¿no? Hola Andrés, muchísimas gracias. Un gusto, la verdad, poder compartir este espacio. Sí, estoy justo en un momento importante en la competición, trabajando ya lo que será el partido del fin de semana, pero bueno, con mucho gusto de compartir este espacio. Pues muchas gracias, Diego. Te voy a presentar un poco para el que no te conozca, sobre todo si no sigue actualmente la Liga de Ecuador. Que sepáis que Diego Martínez pues es un entrenador que eres de Ecuador, eres ecuatoriano. Ahora mismo actualmente estás en Universidad Católica, que es uno de los equipos que están luchando por la parte más importante de la tabla de la primera división de Ecuador. Y para mí es muy, muy interesante traerte aquí, sobre todo por el bagaje que tienes. Cito, por si me equivoco en algo, ya me dices, ya me corriges. Estuviste en Liga de Quito sub-14, en Independiente del Valle sub-18. Has dirigido Ecuador sub-17 en el Sudamericano y en el Mundial. Y bueno, pues para también poneros un poco en contexto a todos, que sepáis que Independiente del Valle es cuna de jugadores como Pacho, que actualmente es internacionalmente conocido por estar en el PSG, como Caicedo. También es el de donde salió Gonzalo Plata, para aquellos argentinos que nos puedan estar viendo. A mí es un jugador que particularmente me encanta. Y bueno, pues empiezo por ahí. Primero, porque he visto que tú realmente no has sido jugador profesional y has nacido. ¿De dónde te nace? ¿Dónde empezaste tú a decir quiero dedicarme al fútbol? Yo no jugué al fútbol en ningún club, en ninguna categoría formativa. El fútbol ha estado siempre en mi vida, desde muy pequeño. Lo jugaba en el colegio, en el barrio, con mis amigos. Mi papá creo que también nos metió el fútbol en la sangre, yendo al estadio, viendo ver partidos. Entonces nace la pasión por el fútbol desde muy pequeño, lo jugaba todos los días, todo el día, pasaba pensando el fútbol. No sentí el llamado para intentar ser futbolista. Creo que tampoco tenía ni las condiciones ni la disciplina, pero siempre me llamaba la atención el fútbol. Quería estar dentro del fútbol. No sabía cómo, no sabía por dónde. En la universidad estudié y me titulé de periodista, un poco con la intención de hacer periodismo deportivo, pero ya en el camino me fue llamando mucho más la cancha y ahí, bueno, una vez terminada la universidad me aventuré, decidí empezar el curso de entrenador y dar el paso de empezar a trabajar. Así que son ya 12 años de ese día y, y bueno, la verdad que muy contento como en estos 12 años la carrera se ha desarrollado. ¿Decidiste en algún momento decir, bueno, voy a intentar, ¿no? Dejo un poquito de lado el periodismo y me dedico a esto a ver si sale al 100%, o llegó la etapa de profesional, digamos, de donde ya podías ganarte la vida como con el fútbol antes de haber tomado esa decisión de dejar un poco de lado la parte de periodista? No, decidí dejar de lado. Al final me gradué de la universidad, realmente ni siquiera pude ejercer la profesión, Uh-huh. porque ya en ese trámite o en ese transcurso de terminar la carrera fue cuando decidí empezar el curso de entrenador y aplicar a trabajos de entrenador. Entonces, ya había empezado a estudiar y bueno, se abrieron las puertas en un colegio, en una escuela primaria, y ahí es en donde empieza mi camino. A partir de ahí es en donde, después de un par de años, me decido que esto es lo que quiero hacer de lleno y ahí decido pues ir a especializarme en España. Y bueno, a partir de ahí también ya el camino empieza a crecer. Uh-huh. La verdad es que es muy interesante porque has pasado por, digamos, todas las etapas, ¿no? Desde del estar con unos niños que seguramente
su talento o ni siquiera tengan idea de llegar al fútbol profesional, simplemente están por una extraescolar, a dirigir fútbol profesional. Como, además muy rápido, es lo que me sorprende, ¿no? Has pasado como muy rápido. ¿Cómo es esto de cómo has sentido ese proceso? ¿Realmente tú lo has sentido tan rápido? ¿Te ha costado adaptarte o has ido un poco saltando? Bueno, sí, al final son 12 años, es decir, no ha sido, ha sido un camino largo, digamos, Bueno, de haber pasado por muchísimas etapas. A mí lo que me llamaba mucho la atención era el fútbol formativo, me especialicé en eso y la mayoría, o la gran parte, o todos los años de mi carrera los he hecho en el fútbol formativo, es ahora que estoy en el fútbol profesional. No, como te digo, no, yo no buscaba rápidamente estar en el fútbol profesional, no era mi intención de primera, digamos, de estar ahí, simplemente iba caminando, iba disfrutando. El objetivo era poder vivir del fútbol, poder hacer una carrera que me permita vivir al 100% del fútbol y creo que eso ya lo había logrado hace unos años y el camino fue marcando, ¿no? O el fútbol me fue marcando el camino más bien en estas cosas que uno no piensa, que uno dice, bueno, voy por acá, no voy por acá y bueno, terminé con experiencias lindísimas en la selección nacional, en la MLS y ahora en el fútbol profesional. Miro atrás y ha pasado mucho tiempo, seguro 12 años, pero que se han ido rápido también, creo que sí ha sido un camino que ha pasado rápido. claro. Bueno, hablando un poquito ya de cositas más concretas, de tus etapas, esa etapa en la selección, cómo lo tomas? Porque pasabas de entrenar, digamos, a diario, ¿no? Con tus clubes, a de repente la selección, que me parece que es bastante complicado porque no tienes a los chicos contigo, los tienes en un breve periodo de tiempo. ¿Cómo conseguiste adaptarte a esa planificación de no tenerlos contigo? Bueno, creo que esa es una de las grandes preguntas, o sea, las grandes interrogantes cuando uno pasa de un club a selección, Ujú. no tener el día a día, la rutina del club. Eh, Primero, yo no extrañé nunca la rutina del día a día. Yo cuando llegué a la selección era en ese momento el único lugar que quería estar. Mm. Era mi sueño hecho realidad estar en la selección, entonces no sentía esa necesidad de entrenar diariamente. Desde ahí, como sabía el lugar donde quería estar y sabía todo lo que traía al estar en una selección. Y después creo que como entrenadores, desde la parte de metodología, de planificación, de llevar una sesión, de planificar un microciclo, una gira, trabajar en selección sí que te hace ser mucho más detallado, poder escoger mucho mejor tu semana de trabajo, tu microciclo, tus tareas, el mensaje, la forma en que vas construyendo el equipo con tan poco tiempo. Entonces creo que fue una etapa muy exigente, pero muy rica en sobre todo hacerme muy efectivo en el trabajo. Y a partir de ahí, bueno, reconocer qué es lo que necesitaba en el momento de ese equipo para poder construirlo. Ujú. Bueno, he visto los resultados, he seguido un poquito, he visto que has quedado subcampeón en el sudamericano. La verdad es un resultado súper importante. He visto también el resultado en el mundial, que igual pues puede parecer que no, pero porque Ecuador en absoluta sí que se mete muchas veces en mundiales. Sin embargo, en sub-17 he visto que no son tantas las veces que has metido en el mundial y realmente la derrota llega contra una generación muy buena de Brasil. Y aprovechando un poco eso, te pregunto, por ecuatorianos que nos pueden estar viendo ahora, gente de Sudamérica, ¿cómo viviste en concreto esa generación? ¿Qué opinas de esa generación de chicos que están en el sub-17 y bueno, y ese momento en el de la derrota con Brasil? Sí, a ver, yo creo que tuve la fortuna primero de cuando llego a la selección sub-17 ya conocer en el Ecuador muy clara esta categoría, que era la 2006-2007, porque yo venía con ellos, digamos, desde sub-12 en Liga de Quito, sub-14 Liga de Quito, Independiente del Valle, asistente sub-18, sub-17 como entrenador. Entonces conocía mucho la categoría desde muy pequeños y creo que no se me hizo difícil poder tener claro el universo de jugadores y cuáles realmente eran los que nosotros creíamos que debían estar en la selección. Logramos un resultado histórico, segundo lugar por primera vez. Y bueno, en el Mundial sí que nos topamos con una gran selección de Brasil. Creo que el nombre que más destacaba ahí es de Estevao, No. bueno, que nos complicó muchísimo en el partido de octavos. Y nosotros creo que también con una generación de jugadores muy interesante, en donde destacó Kendry Páez en el sudamericano, Sí.
que después de pocos meses debutó en la selección mayor, ahora está jugando en Francia, fue comprado por el Chelsea, se dio a un equipo francés. Ujú. Kenny Arroyo, que estuvo en el Besiktas hace poco de Turquía, hoy está en el Cruzeiro. Allen Obando también, que hoy está en el Inter de Miami. Cristian Loren Botafogo. Juan C. Rodríguez, que está en el Tondela de la Primera División de Portugal. Es decir, varios chicos que en poquísimo tiempo hicieron su aparición en Primera División y que ahora están jugando a nivel internacional con apenas 19 años, ¿no? Y eso creo que ese era el objetivo de las selecciones, más allá de poder competir y competir a un alto nivel, era que los jugadores puedan convertirse y den ese paso a ser jugadores profesionales. Ujú. Me llama mucho la atención y me gustaría saber tu opinión, que la cantidad de jugadores que está exportando de calidad a Ecuador fuera. Preparando esta entrevista he visto bastante, que yo no había visto mucho de la Liga Pro de Ecuador, y, y en la calidad que hay a nivel individual, sobre todo, del jugador, me ha llamado mucho la atención, y que también que los jugadores se formen allí. Hace poco hay un vídeo en el canal que hice sobre Estados Unidos, por ejemplo, donde los jugadores no son capaces de formar jugadores, y sin embargo en Ecuador sí están siendo capaces de formar con probablemente peores medios que puede tener Estados Unidos. Y tú que has estado en la MLS lo sabrás. ¿A qué se debe? Bueno, supongo que es la calidad de los formadores, la calidad de la materia. ¿A qué puedes achacar tú esa gran cantidad de exportación de talento que está habiendo ahora mismo en Ecuador? Sí, en Ecuador hay muchísimo talento. La verdad es que el fútbol es el deporte principal en el país y se lo practica desde edades muy tempranas. Además, de forma muy natural, ¿no? Con muchísimo fútbol de calle. Y creo que somos un país también que tiene un biotipo interesante o importante para el fútbol, porque creo que nuestros futbolistas son fuertes, rápidos, potentes, técnicamente están bien, son bastante técnicos, creería yo Sí, sí. que es algo por mejorar, sí, pero que creo que físicamente tenemos un perfil de jugador que se va adaptando a las exigencias del fútbol moderno. Entonces, lo que han visto los clubes y como abanderado Independiente del Valle es darle un rumbo a todo ese talento, darle un espacio integral y poder desarrollar talento de manera eficiente, consciente, de manera integral, repito. Y creo que a partir de ahí hay un salto, ¿no? En la calidad de jugadores que se van formando. Seguro con mucho por mejorar, pero sí con algunos clubes que están tomando la formación y el desarrollo del talento como la forma de ser sustentables, como la forma de sostenerse. Y bueno, hoy vemos un montón de jugadores que están en ligas importantes de Sudamérica, de Europa, y creemos que es el camino para el futuro del fútbol ecuatoriano. Ya hilando un poquito con tu etapa más actual, con ahora mismo lo que estás como director técnico de Universidad Católica, y hablábamos de Independiente del Valle, donde están todos estos talentos, los más famosos, digamos, salieron de allí. También en Universidad Católica, a nivel de formación, ¿cómo lo vives tú desde dentro? ¿Es habitual que salga talento hacia el primer equipo? ¿Tú tienes jugadores en dinámica de primer equipo de los inferiores? Sí, a ver, Universidad Católica es un club que creo que está transformándose, que está en una transición, Ujú. que empieza a desarrollar un proyecto integral en el que el trabajo formativo que se viene haciendo desde hace algunos años de muy buena forma, poder darle ese espacio al jugador de formativas de Universidad Católica para que tenga la plataforma de convertirse en futbolista profesional en el primer equipo, ya sea en la Universidad Católica o en el filial que se llama San Antonio. Entonces creo que se ha desarrollado un proyecto muy interesante, que está empezando, que está dando sus primeros pasos, pero que definitivamente conecta el fútbol formativo con el fútbol profesional. Nosotros tenemos ya algunos jugadores en categoría, en el primer equipo. Este año han debutado 6. Y bueno, entendemos y la directiva también vio en mi perfil, desde la formación y desde este poder hacer este camino de un club sustentable, pues un entrenador que vaya abriendo ese espacio a los chicos y los jóvenes para que vayan creciendo. ¿Hay paciencia en Ecuador para el técnico en cuanto a eso? Porque muchas veces nos encontramos con ese muro que es realmente los resultados, ¿no? Que tú quieres apostar por chicos, pero claro, hay paciencia allí para eso.
Bueno, el fútbol de primera división creo que en cualquier lugar del mundo no conoce mucho la paciencia, no van de la mano, pero bueno, entendemos que en este caso el proyecto de Universidad Católica tiene una mirada a un mediano, un largo plazo, evidentemente con estándares y objetivos cuantificables que hay que cumplir, pero en ese sentido hemos sentido al menos que o sentimos que el club tiene una mirada de mediano, de largo plazo, no solo con el cuerpo técnico actual, digamos, conmigo como entrenador, sino en lo que quiere para su futuro. Bueno, hablando un poquito más ya en concreto, para conocer tu trabajo, me gustaría saber eh, si cuentas con un cuerpo técnico muy amplio y un poco, pues, cómo os dividís las responsabilidades. En este sentido, por ejemplo, pues hay entrenadores que derivan bastantes cosas en el resto del cuerpo técnico, como puede ser el análisis individual, el análisis del rival y tú simplemente te llegas en los informes. O hay otros que se meten de lleno en ese tipo de materias. Pues saber un poco así por encima, tampoco quiero que, que te expandas aquí muchísimo, pero por saber cómo trabajas en el día a día. Bueno, en el día a día tenemos un cuerpo técnico de 7 personas, digamos. Estoy Ujú. yo como entrenador principal, un asistente analista, un analista de video, dos preparadores físicos y un preparador de arqueros. Así que creo que es un staff bastante completo. Lo que trato yo de hacer es apoyarme mucho, trabajar en equipo con los asistentes. El asistente analista creo que es el que va llevando o va liderando el tema del análisis, sobre todo rival. Y ya me encargo yo con el asistente uno del análisis propio y el asistente uno también de las acciones de balón parado. Pero bueno, vamos dividiendo. A mí me gusta mucho meterme en lo que es el análisis de rival, en lo que sobre todo del análisis propio, en tema del juego, de la táctica, de la metodología. Estoy muy metido en eso. Sí que nos delegamos del trabajo, pero creo que en ese sentido también estoy metido en editar los videos, hacer los cortes, análisis propio, también ver situaciones de rival individual. Creo que la dividimos bastante bien, pero sí que todos estamos inmiscuidos en lo que significa el análisis del juego y la metodología de entrenamiento. Ahí en Ecuador tenéis un acceso a una plataforma de datos avanzado, digamos, ¿no? O que más allá de los datos que podemos obtener en plataformas globales. Y si os interesa y trabajáis con eso, eh, si cogéis datos estadísticos, me refiero, de los partidos y demás. Sí, por supuesto, trabajamos con algunas plataformas, estamos tratando de estar cerca siempre de la estadística, de todo lo que nos puede arrojar. Aparte, el club tiene en su secretaría técnica a una persona especializada en data, en números, así que compartimos con informes, compartimos con él datos, nos va pasando informes que son hechos a medida de lo que hemos pedido nosotros como cuerpo técnico y lo que tiene el club también como lineamientos en ese sentido. Entonces creo que tenemos muchas herramientas y las tenemos de aprovechar para hacernos fuertes en todos los aspectos. He visto que, bueno, en los últimos partidos, en que realmente sois un equipo bastante dominante con el balón en la categoría. De hecho, depende un poco de dónde saquen los datos. Yo no tengo los datos más propios, ¿no? Pero sí que he visto que sois uno de los equipos con mayor posesión de la liga, que más ocasiones generan ataque. Entiendo que esto es parte de lo que tú querías que fuera el equipo como modelo de juego. ¿Te gusta el juego de posesión, atacar a base de posesión? Sí, sí, es la forma que yo siento el juego desde que estaba en los clubes formativos, en la selección sub-17 de Ecuador, es decir, esa identidad que es como yo voy sintiendo el fútbol, es la que intento después que pueda expresarse en los equipos, en este caso en Primera División también. Sí que Católica es un club que desde hace mucho tiempo va cercano a esta identidad, que promueve un juego elaborado, un juego en el que pueda ser haya muchas acciones ofensivas desde ese estilo elaborado en el que podamos presionar alto. Es decir, como club y yo como entrenador estamos cercanos a la idea de juego, a cómo sentimos del fútbol. Creo que uno de los grandes retos de este año de transición del club era poder sostener esa identidad. Creo que lo hemos hecho de buena forma, siempre con momentos y situaciones para mejorar, pero creo que somos, sí, me parece que el segundo equipo de la liga con más posesión, el segundo equipo con más anotados. Eh, tenemos el ganador del torneo, tuvimos al goleador de la Copa Sudamericana hace poco, así que creo que es un equipo
con muchos recursos ofensivos, que es un poco cómo sentimos el juego y cómo queremos estarlo semana a semana. Y bueno, en contraparte, y para que me comentes un poco, he visto que en las últimas jornadas os ha costado un poquito más la parte defensiva, el mantener la portería a cero y demás. ¿Cómo estás trabajando esto? Porque supongo que será algo que estáis trabajando para intentar ganar solidez defensiva. ¿Cómo lo estáis trabajando sin dejar de lado la identidad del equipo, que es el tener balón? Sí, seguro, creo que ese es el gran reto que tenemos durante la temporada, que lo seguimos trabajando, que sabemos que sabemos que nos puede llegar a costar en ciertos momentos. Después de eso, nosotros sí le dedicamos mucho tiempo al momento sin balón, siempre desde nuestra estructura, desde lo que pensamos. eh, y bueno, para ser realista también, la línea defensiva esta temporada ha sufrido muchísimas bajas, muchos altibajos con respecto a jugadores lesionados, jugadores no aptos, en donde hemos sufrido, y un poco sí termina repercutiendo en el rendimiento. Pero definitivamente estamos tratando de analizar, haciendo una clasificación de los goles que recibimos, cómo lo estamos ajustando, cómo podemos mejorar. Esta información sí nos va dando eh, de qué es lo que tenemos que mejorar. Recibíamos muchos goles de transición en la primera ronda, nos hemos reducido, ahora hacemos otro tipo de goles, más en acciones de balón parado, acciones más elaboradas, de centro lateral, por ejemplo. Entonces, todos estos indicadores nos van dando el camino para poder trabajar eso y no descuidar el enfoque que le ponemos al momento con balón. A la hora de planificar tu semana, dentro de dónde caben los errores que habéis cometido en el partido anterior y la preparación del partido siguiente. Es decir, a la hora de organizarte durante la semana, hay un momento en el que vas a trabajar aquellos conceptos que crees que necesita mejorar el equipo porque ha tenido errores durante el último partido, y supongo que habrá un momento donde empezarás a trabajar el plan de partido del día siguiente, que a veces coincidirán, a veces no tanto. ¿Qué valor le das o qué peso puede tener cada cosa? Sí, realmente ahí lo que nosotros hacemos es, usualmente yo empiezo la semana más eh, desde situaciones genéricas, situaciones del modelo, tanto en momento con balón, sin balón, y ahí es en donde justamente entran un poco los errores o las situaciones puntuales que hayamos detectado del partido pasado. Entonces empezamos la semana de esa forma, situaciones más genéricas del modelo, situaciones más puntuales, individuales y por en lo que estemos sufriendo, en lo que vemos que hay que mejorar, y conforme la semana va avanzando le vamos poniendo el foco ya. Entonces diría que ya en -2, a veces un día antes también, ya estamos enfocándonos y preparando el equipo o el partido, el plan de partido el fin de semana. ¿Cuánto afecta lo que veis del rival en la ejecución del plan de partido que vais a realizar? Porque a veces, bueno, ahora hay muchos entrenadores que dicen que como hay tanta información, como realmente los rivales te conocen tanto, igual ya pierde valor el análisis tanto del rival, porque el rival se va a acabar adaptando, ¿no? Y que no es tan real lo que tú vayas a preparar, igual luego en el partido sucede otra cosa. De hecho, yo he visto que tú, por ejemplo, no siempre utilizas el mismo esquema de juego, que a veces hay ciertas modificaciones en función del partido al que te vas a enfrentar. Entonces, ¿cómo preparas a tus jugadores para que ellos sepan lo que se van a encontrar, pero al mismo tiempo estén preparados para diferentes dinámicas que presente el rival? Yo creo que lo principal es poder tener siempre firme los principios del modelo de juego, más allá del rival o de la estructura que nosotros queramos plantear, estos principios generales que son los que nos sostienen. Entonces trabajamos en esos principios durante la semana y después le vamos detallando. Tampoco tratamos de enfocar todo en el rival, siempre el foco general será siempre en cómo podemos nosotros eh, ir mejorando, pero definitivamente el plan de partido ya termina siendo clave en enfrentar una estructura rival, si es que sabemos que nos vamos a enfrentar a un bloque bajo que no suele pasar con frecuencia, entonces planteamos estas situaciones de bloque bajo, de transiciones, de transferencia, de su estructura de ese bloque bajo, eh, entonces vamos dándole esos tintes. Pasa y nos ha pasado en Liga Pro es que usualmente lo que vemos del rival es lo que pasa el fin de semana. No hemos tenido tantas situaciones en las que nos cambien mucho, lo cual bueno, nos da un camino que
que estamos haciendo un buen análisis. Creo que también tenemos que poner el foco sobre todo en nosotros y obviamente estructurando esos detalles con los que nos vamos a enfrentar cada fin de semana. Uh-huh. Pues, y ya un poco en concreto, justo estas semanas, quedan 2 jornadas, ¿no? Si no me equivoco, para el final de la temporada y iniciar lo que le llamáis el hexagonal, que además creo que es un formato que es nuevo este año, ¿no? Eh, Sí, es un formato nuevo, estamos experimentando así de nuevo. Ajá. Vale, entonces, bueno, entiendo que estas son unas semanas que son un poco críticas a nivel emocional y me interesa saber cómo estás viviendo tú al equipo en estas semanas y si estáis haciendo algo especial para que se mantenga esa motivación. Bueno, para que no lo sepa, os pongo en contexto para el que esté escuchando esto, estáis, si no me equivoco, son 2 puntos de ventaja con el séptimo, ¿no? Y entran los 6 primeros en ese hexagonal para la disputa del posible título. Entonces, bueno, a falta de 2 jornadas y además os enfrentáis contra el tercero y contra el cuarto, con lo cual son partidos, entiendo, de alta exigencia, porque otro de los detalles que me gusta por una parte, no me gusta por otra, el hexagonal premia los puntos que se hacen durante la competición. Por tanto, esos equipos que ya están clasificados sí que quieren ganarte para conseguir más puntos y entrar con más puntuación al hexagonal. ¿Cómo estáis en estas 2 semanas? ¿Habéis hecho alguna cosa especial a nivel mental? Bueno, nosotros que hemos tenido una temporada buena, muy exigente, porque hemos competido en 3 torneos, en la Copa Sudamericana, que llegamos a octavos de final, estamos compitiendo en la Copa Ecuador y la Liga Pro, con una plantilla que en números bastante baja en relación a los equipos de Liga Pro. Entonces, creo que ha sido un reto poder tenernos. Desde hace 8 fechas creo que hemos encontrado una regularidad importante en cuanto a rendimiento, en cuanto a también, obviamente tiene que ver con que ya no tenemos tanta competencia, que era muy exigente, hay 2, 3 partidos por semana, nos ha ayudado, nos ha aliviado, obviamente queríamos compitiendo en la Sudamericana, pero bueno, entramos creo que en una etapa eh, difícil, muy exigente, pero creo que también con una regularidad del equipo que nos había encontrar. Así que bueno, esta semana que pasó empatamos un partido acá de locales, eh, o que sentíamos que teníamos que sumar de a 3, y fue lo que hizo. Eh, que estamos ahí entre los 6 por ahora y que hay que defender ese lugar que nos hemos ganado y que nos ha costado poder llegar por todo lo que explico. Así que nada, simplemente no vamos a cambiar mucho, seguir sosteniendo eh, el trabajo, obviamente trabajando en mejorar temas individuales, en ciertos comportamientos que nos están costando un poco, pero bueno, después creo que el equipo está bastante competitivo y consciente de lo que estamos viviendo ahora y lo que nos estamos jugando en esta jornada. Bueno, antes de acabar con unas preguntas rápidas, para más que nada para que ayudes a los posibles oyentes, entrenadores en esa carrera deportiva que tienen, ¿no? Que tengo ahí un par de preguntas sobre eso. Hay un detalle que sí que te quería preguntar, porque antes de preparar la entrevista y viendo tus partidos y viendo los partidos de Liga Pro, me ha llamado la atención los estadios que les cuesta llenar de gente a los estadios ecuatorianos. Y me llama la atención con la cantidad de fans que hay en Ecuador, la cantidad de gente que practica ese deporte y demás. ¿Por qué los estadios están prácticamente vacíos? Es que si ven las imágenes es alucinante. Sí, es llamativo porque es un país futbolero de alguna manera. Eh, La verdad que, bueno, hay muchos equipos que terminan siendo relativamente nuevos, equipos jóvenes, que no crecen tan rápido en hinchada, particularmente la Universidad Católica es un equipo con poca hinchada, históricamente ha ido o perdió sus hinchas por varias cosas que le pasaron a su historia. Pero después creo que la Liga Pro o el fútbol ecuatoriano tiene que trabajar mucho mejor en brindar mejores garantías en el espectáculo para que se vaya desde los horarios, a veces son horarios incómodos, el poder llegar a la cancha o al estadio con un buen transporte público, tener donde el auto, que es seguro, saber que vas a una cancha primero que está en buenas condiciones,
es, y bueno, creo que hay un montón de elementos que hacen que la gente no esté, no esté atraída por el fútbol. Seguramente el nivel de partido en algún momento se torna no tan atractivo, o los estilos como se juega en la liga ecuatoriana era un poquito más atractivo. Creo que hay un montón de situaciones que confluyen en estos estadios vacíos, que a nosotros como protagonistas que estamos dentro de la cancha nos encanta de otra forma. Claro, sí, es que sorprende un poco porque eso, realmente luego ves como en un mundial está Ecuador y sí que hay un montón de aficionados de Ecuador en las gradas y después, sin embargo, en el propio país cuesta ver. Pues en esas preguntas que tenía para ti, quería comentarte lo primero, si tienes algún entrenador referente, alguien que te llame la atención y que estés siguiendo tú, digamos, su camino, o que te guste cómo entrena, cómo juegan sus equipos, el modelo de juego que utiliza a nivel internacional actualmente, si hay alguien así. Bueno, yo creo que crecí admirando mucho a Manuel Pellegrini. Él dirigió acá en Ecuador, entonces desde pequeño lo pude ver acá y creo que su equipo aquí marcó una tendencia o marcó algo diferente, sobre todo en poder verle. Y me gusta mucho, más allá de que tenemos estilos distintos desde cómo plantear los equipos, pero me gusta por ser un entrenador latinoamericano que ha sido capaz de sostenerse en diferentes ligas del mundo y sobre todo de Europa, y hace tantos años todavía compite al más alto nivel, así que lo admiro mucho, la verdad. Eh, Admiro también a Miguel Ángel Ramírez, un entrenador que es español, que estuvo acá en Independiente del Valle, que por varios equipos. Creo que me identifico mucho con la manera en que los equipos jugaban. Cuando Joaquín Independiente tuvo un impacto, la forma y el estilo de sus equipos me impactó positivamente. Así que tengo una gran admiración por él también. Y hablando de otros temas formativos, ¿tienes algún libro o, a- o dentro de lo que utilizas tú como recursos formativos que puedas recomendar, algo que tengas a mano habitualmente, o no eres tanto de ese tipo de recursos como los libros? Temas bueno, pedagógicos, didácticos, sí. Yo creo que siempre que trabajo con gente que empieza a trabajar en formación, sobre todo en fútbol formativo, casi siempre les recomiendo un libro de Gladwell, que se llama The Outliers, Los Fuera de Serie. Es- Siempre entonces el libro, que no habla de fútbol, de hecho, creo que al menos yo empezaba mi camino como formador, me cuestionaba un montón de situaciones del talento y cómo este talento se va desarrollando en función de tantos elementos. Pues siempre recomiendo este libro un poco para ir despertando esas inquietudes o para ir aclarando, si quieres decirlo así, esto de formar y desarrollar talento que es tan interesante. Y como alguien que ha estado en el fútbol base y ha llegado al fútbol profesional, y como decías tú, un poco disfrutando del camino, no tanto como una obsesión de querer estar ahí ya lo antes posible, ¿qué recomendarías a un entrenador de fútbol base que ahora empieza y que puede tenerlo como ilusión el dedicarse al fútbol en exclusiva, trabajar solo del fútbol? Bueno, primero que no dejen de prepararse, de ser inquietos y curiosos en formas de entrenar, en cuestiones del juego, siempre estar abierto a escuchar, a aprender. Creo que eso es algo importantísimo. Siempre mirar qué hay fuera, mirar qué hay cerca de uno para ver cómo se puede seguir creciendo. Es decir, esto tratar de entender que el crecimiento es continuo y no para, no termina. Y después que siempre a una persona que está en formación y quiere hacer este camino, incluso hasta llegar a profesional, poner el foco siempre en el jugador, poner el foco en cómo le podemos ayudar, en cómo lo podemos dar o cómo podemos construir contextos que lo vayan mejorando como persona, como jugador. Para mí es muy importante, no parar de aprender o no parar por aprender nuevas cosas y poner el foco siempre en el desarrollo del jugador. Maravilloso consejo, porque bueno, aquí, bueno, personalmente en este canal siempre hemos hablado mucho
de lo importante del individual, de la formación individual en formación, porque claro, cuando os escuchamos hablar, ¿no?, a los técnicos de primer nivel o técnicos de equipos de élite, ahí ya estáis pensando más en el colectivo, como es lógico. Pero en el formación yo creo que es importante ese mensaje de ya no es tanto lo colectivo, lo importante es el individuo, la persona, el jugador en concreto. Así que me gusta mucho que pueda estar ese mensaje. Nada, solo me queda agradecerte, Diego, el tiempo dedicado, que sé que para ti cada minuto será importante, la fase en la que te encuentras y demás. Y invitar a todo el mundo que igual ahora no seguía el fútbol ecuatoriano que eche un vistazo. Yo desde luego me voy a ver esos 2 últimos partidos que vais a jugar porque ahora está emocionante la cosa. Es el mejor momento, creo, que para coger la competición y verla. Y mucha suerte, por supuesto. Que conste que creo que el equipo me gusta mucho cómo juega y es divertido de ver, la verdad, porque practicáis un fútbol bastante ofensivo, sin mucho miedo a presionar arriba, a buscar profundidad en cuanto podéis, y es algo que es bonito de ver desde el espectador. Así que, bueno, pues gracias por el espectáculo brindado, digamos. No, Andrés, gracias a ti. Sí, ese es el objetivo, que es la forma que siento el fútbol. Estoy en un club que también lo siente de esa forma y nos pide que lo hagamos de esta manera. Entonces creo que nos esforzamos mucho porque sea así. Muchísimas gracias a ti y a toda la gente de este espacio, siempre a la orden y bueno, esperemos poder juntos. Bueno, pues nada, aquí me despido, Diego, y que tengas, nada, muchísima suerte, que vaya bien en sus últimos partidos.